Hola, hola. Sí, ¿se oye? Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hoy una noche muy especial para esta Casa América Cataluña, para este espacio de América Latina en Barcelona, porque a sus 90 años recién cumplidos, hoy nos reunimos para celebrar la vida y la vida poética de Osías Stüdman. Hasta hace poco, uno de los secretos mejor guardados de la literatura argentina. Osías, es un placer tenerte entre nosotros y festejar tu existencia y tu obra. Bienvenido. La vida poética de Osías Stüdman podría definirse, como él mismo lo dice en uno de sus poemas, como otra vida llena de memoria y transformación. Y hoy, en medio del momento convulso que vivimos y del desencanto, nos reunimos aquí para seguir abrazando a la poesía. Desde Casa América Cataluña y junto a la editorial Comba y al entusiasmo y la complicidad del editor Juan Bautista y del poeta Bruno Montané, hemos preparado este homenaje para un poeta discreto, permanente, meticuloso y comprometido con sus búsquedas estéticas. Pero también homenajeamos a ese científico reconocido internacionalmente que nunca le ha dado la espalda a la poesía. Y es por esa férrea voluntad que hoy podemos disfrutar de su obra, una obra que, como toda buena literatura, nos acompaña de forma clarificadora. Gracias, Osías, por, como tú mismo dices, escribir sobre todo lo que te da la gana, sobre todo lo que se te pasa por la cabeza y por jugar con los recuerdos. Para homenajearte, hoy nos acompañan los también poetas Edgardo Dobris, Neus Aguado y José Ramón Ripoll. Ellos van a conversar con Osías en torno a lo que ha sido su andar y su habitar en el mundo desde su ser poeta. También hemos convocado para esta tarde, para la segunda parte del encuentro, a los poetas Fernando García Moquia, a Crisal Rodríguez, a Paul Sánchez, a Luciana Jazmín Coronado y a Mario Pera. A ellos les hemos pedido que cada uno eligiera 2 poemas de Stüdman para compartir esta tarde de celebración. Y finalizaremos el encuentro con música, ¿cómo no? Y con la música que te gusta también, Osías, con el tango. Hoy tenemos a Sandra Reder y a Nico Pérez, que nos interpretarán varios tangos. Y finalizaremos, y por cortesía del Consulado Argentino en Barcelona, a quien agradecemos mucho su participación y su colaboración con esta actividad, finalizaremos brindando, cómo no, por la vida de Osías y por las vidas poéticas y la poesía en estos momentos que tanto la necesitamos y necesitamos seguir abrazándola. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Y bueno, cedo la palabra a, creo que está por acá, Juan Bautista, editor de Comba. Adelante. Upa. Bueno, no sé, ahí, vamos a arreglarnos bien así. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias una vez más a la Casa de América por acogernos, por ayudarnos a preparar este homenaje al gran Osías. Gracias a Edgardo, Neus, José Ramón y a todos los que vais a participar hoy en este homenaje. También quisiera agradecer de forma particular a Bruno y a Cristina por todo su empeño en que este homenaje tuviera lugar. Y voy a leer unas pequeñas palabras breves porque Cristina creo que lo ha dicho muy bien. La figura, ha descrito muy bien la figura de Osías y la importancia que tiene en la poesía en letras hispánicas. A Osías Stüdman
Podríamos encasillarlo en muchas categorías y siempre erraríamos, porque su universo es inabarcable y además gusta de tomarnos el pelo. En su pose seria suele buscarle la vuelta a todo, el giro simpático, guasón, con el que ha de reírse de nosotros, de sí mismo y de los autores que influyeron en su evolución literaria. Soy una salamandra europea que escribe en castellano, lengua que considero mi lengua materna, sobre lo que se me da la gana escribir, dice de sí mismo. Nos conocimos en 2018 en una feria de poesía a la que acudió en solitario, en tanto que autor invitado, y donde Comba tenía un puesto. Se hablaba de él, de su llegada, como la de un ser mitológico o sobrehumano. Y no fue para menos. Escoltado por admiradores que ocultaban su figura, el poeta apareció, al fin, con un fajo de versos bajo el brazo. Yo tenía noticia de sus sonetos de Gombrowicz, lo que en sí es una ironía y un desafío poético, y en realidad está todo en un paréntesis. La curiosidad literaria no tiene límites, escriben ellos. De ahí saltamos a sus vidas galantes, cuartetos y fragmentos personales mediante, a las que añadimos más paréntesis y notas al pie. Con ellas nos recuerda que pertenece a la prestigiosa estirpe de los médicos poetas, hombres de ciencia y letras al mismo tiempo, que no pierden ripio, y al señalar o aislar una palabra, nos indican que todo detalle puede ser determinante. Es decir, que la belleza, la voluntad, secreto o meollo mismo de la cuestión pueden hallarse en un paréntesis o en el discreto designio de un asterisco. Así de fina es la mirada de Osías, y si la curiosidad literaria tiene límites o no, eso no lo podemos asegurar. Lo que está claro es que la suya no los conoce. Cedo la palabra a Edgardo Dobri para iniciar el conversatorio con Osías, con Neus Aguado y José Ramón Ripoll. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Bautista Durán, que también tiene un apellido el muchacho. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, noche que tiene un cierto aire de cumpleaños, cosa que tiene sentido por el cumpleaños de Osías, y también obviamente de celebración de una obra que yo creo realmente única y excepcional. La verdad es que esta tarde, con tus libros, Osías, estaba buscando una manera de definir, porque evidentemente estos atributos que acabo de decir como excepcional y única son bastante vagos y por otra parte se suelen prodigar más de lo que se debería. Y pensé que la mejor manera de definirlo era con un poema de Osías de su último libro, que es El mar de Bohemia, que les voy a leer. Se llama El escritor en el siglo XX y yo le agregaría también y en el XXI. ¿Qué soy cuando escribo poesía? ¿Un espejo? ¿Un soñador? ¿Gogol en San Petersburgo? ¿La amistad desgarrada en la noche? ¿El amigo que me doblaba la edad? Eso pregunto, yo que tendría que saberlo ahora, con estos años, tan viejo como Dante si hubiera vivido sus dos mitades del camino. Ser Dante o Virgilio es difícil, decisión, y nadie nos permite ya ser los dos. Y no nos creen ni nos escuchan. Fui Dante y Virgilio, digo, y nada pasa. Es como el único ladrido que oí en el desierto africano de noche, hace años, en un lugar que ya no se puede visitar, sembrado de minas explosivas. Ladrido sorprendente, inusitado,
sonido que quita el sueño y produce ese hormigueo que hace escribir urgente. Pero todo esto es irrepetible y por lo tanto no hay nada que comprender. Es olor de cebolla bajo las uñas que dura días, es enredo conceptual molesto, interminable, que solo desfallece sin mejorar ni empeorar. Es la sofisticación literaria de pensar como hablar, funciones tan distintas que es imposible saber cómo podemos leer lo escrito y pensar en escribirlo. Bueno, pienso que este poema, como muchos otros que podríamos leer en este libro y en lo que ha publicado Osías, define una idea de la poesía y una poesía en sí mismo donde ahora intentaré justificarlo de única, porque es muy difícil que nosotros podamos leer un poema donde estén Dante, Virgilio, Gogol y a la vez un desierto africano al que ya no se puede ir y el olor de cebolla debajo de las uñas y todo eso conforme un sentido, una armonía, una corriente, podríamos decir, que nos lleva y que nos arranca del lugar donde estamos para ensoñarnos, ¿no? Yo pienso que la trayectoria tan peculiar de Osías, o sea, para los que no lo sepan, Osías Stundman pertenece a una generación gloriosa de la poesía argentina, de la que forman parte, por ejemplo, Alejandra Pizarnik y Juan Gelman, y Olga Orozco, para mencionar una que no sea judía, así luego no nos acusan de sectarismo. Por otra parte, con Olga Orozco, si no me equivoco, trabajaste en la editorial Fabril de Jacobo Muchnik, sí, ¿no? Sí. Y en el año 61, Osías publica sus primeros poemas en una antología de la nueva poesía argentina en la que están Pizarnik, Orozco y también está, curiosamente, Oscar Mazota, que por aquella época quería ser poeta y como no pudo, se hizo psicoanalista después. O al revés, no lo sé. El hecho es que Osías es médico y sobre todo se ha dedicado a la investigación y en el año 66 la dictadura argentina lo invita a irse, trabajó en Minnesota, Nueva York, durante muchos años se dedicó a la investigación en cáncer y en inmunología. Según él mismo dice, estuvo a punto de ser candidato al premio Nobel, pero como todos los poetas hay que creerle la mitad. El hecho es que publica su primer libro 30 años más tarde, en el año 92, ¿no? Es decir, que esa trayectoria por un lado, podríamos decir, de roce, proximidad con la poesía de los Estados Unidos, un país en el que vive largamente, creo que para quienes lean la poesía de Osías es evidente algunas resonancias, yo diría en particular con Wallace Stevens, pero también con una figura muy relevante de médicos poetas como es William Carlos Williams, ¿no? Por otra parte, con un pie, podríamos decir, también en el castellano. Y la peculiaridad de una poesía escrita, sobre todo en los años en que Osías lleva en Barcelona, podríamos decir, lo que va de este siglo y algunos años del siglo anterior, que tienen esa peculiaridad de la poesía de un poeta hiperculto que a la edad en que los poetas empiezan a editar sus obras completas y a recoger, por así decirlas, los galardones de una trayectoria, él está empezando prácticamente esa trayectoria, ¿no? Y creo que es esta mezcla de sabiduría y de entusiasmo juvenil a una edad que ya, podríamos decir, no corresponde, lo que también le da esta
cantidad de cosas, por así decir, que Osías mete en sus poemas, lógicamente con todo el aprendizaje de la poesía del siglo XX y de lo que Henri Millot llamaba la grande permisión, ¿no? del surrealismo, o sea, el hecho de que en un poema pueden caber cosas muy distintas y tener sentido. En el año 2000, Osías publicó unos poemas en el Diario de Poesía, en la revista argentina Diario de Poesía, que en ese momento era la revista más relevante probablemente de poesía que había en Hispanoamérica, y fue por entonces cuando yo lo conocí, y Osías solía ir a todas las lecturas de poesía que había en Barcelona con fotocopia del Diario de Poesía debajo del brazo, y las iba repartiendo como si fuera un muchacho de 15 años que está presentando sus primeros poemas. Y a partir de entonces, por eso hablo de entusiasmo, es creo cuando Osías empieza a escribir y a publicar esta obra que nosotros hoy estamos celebrando. Allí en esa publicación, Daniel García Helder, que era uno de los editores del Diario Poesía, decía: Osías Stutman es el poeta que le faltaba a la poesía argentina, ¿no? Precisamente haciendo hincapié en esa peculiaridad de su tono, ¿no? Yo, para ceder la palabra a mis compañeros de mesa, quería leerles también un homenaje, un poema propio que yo escribí y que les voy a leer, y que se llama Cena en casa del biólogo poeta. La parada de botellas en el aparador, abotonadas en mallas de alambre dorado, parecía, entrando en la sala, una decoración sagrada. 2 horas más tarde, sin embargo, ya balizaban los 4 rincones de la mesa. Pagaron por el pasaje todo lo que contenían. Los vasos, grandes como floreros, al beber, grababan un puente entre las cejas. Osías dijo algo sobre células que se dividen. Una mitad quiere quedarse donde está, la otra se encamina hacia su origen. Alguien en la mesa pensó que alegoriza o alegorizaba sobre nuestro destino o sobre su propia índole simultánea de biólogo jubilado y de poeta juvenil. La célula que se divide parecía un haiku sin el tercer verso. Con la uña del índice derecho golpeaba contra el vaso y decía: una mitad quiere volver a su origen. ¿Era el vino ya bebido el origen o el aire que llenaba el vaso entonces como la tierra en una maceta seca? Después, Margarita dijo: el paciente es del anestesista. Osías ahora el índice hacia la barriga, el agujero es del cirujano. Hubo un corchete de silencio y Bruno evocó sus tiempos de mariachi en Ibiza como antiguo detective asilvestrado. En una fuente blanca, al centro de la mesa, quedaba una empanada, las mejillas, frías ya, aún ruborizadas. Bueno, gracias. Me acompañan 2 grandes amigos y 2 grandes poetas también, Deus Aguado y José Manuel Ripoll, gaditano y cordobesa. Exacto. Aunque No sé cuál de los 2 quiere tomar la palabra. Sí, yo voy a tomar la palabra. Gracias, Edgardo. Bueno, lo primero es felicitar públicamente a Osías por su obra completa y por sus 90 años espléndidos y dar las gracias a quienes han organizado este homenaje y al público. Justamente la cuidada publicación de la obra completa de Osías Stutman hasta la fecha, porque estás escribiendo. Més o menys. Més o menys. Es, entre otras cosas,
lo que nos reúne hoy, ¿verdad?, en Casa América Cataluña. En 1998, yo voy a explicar un poco la génesis editorial de Osías y otras cosas. En 1998 edita su primer poemario, Los fragmentos personales. 10 años después, en el 2008, aparecen 44 cuartetas y La vida galante, que acaban reunidos en el primer tomo en 2019, En mis vidas galantes, llamado En mis vidas galantes, en edición de Juan Bautista Durán, y que contiene esclarecedores textos de José María Conget, Juan Bautista Durán y Carlos Edmundo de Ori. En 2022, Durán reúne la continuación de la obra de Osías, En el mar de Bohemia, que cuenta con notas del propio poeta que enriquecen su poesía de una forma precisa y a menudo inesperada. El haber podido dialogar en su primera etapa en Buenos Aires con la poesía de Juan Gelman, como os ha dicho, Olga Orozco o Alejandra Pizarnik, sitúa la poesía de Studman en un entorno rico, cambiante, donde el contexto está impregnado por las vanguardias argentinas y europeas, especialmente enfocado a las vanguardias francesas del XIX y del XX. Studman se alimenta del contacto con los pares, para después cortar súbitamente debido a los enquistados problemas políticos militares de la Argentina, como ya se ha dicho, y así en 1966, a raíz de la Noche de los Bastones Largos, se radica en Estados Unidos y se dedica a su otra vocación, la científica. Su contexto cambiará por completo y se volcará en la investigación y en la publicación de artículos científicos en inglés. La poesía quedará allí susurrante y cuando vuelva a ella décadas después, seguirá escribiendo en castellano. Volverá a la poesía publicada cuando se instale en España en la década de los 90. Así empieza a publicar en revistas especializadas del ámbito hispanoamericano y en antologías. Cabe destacar la publicación de su primer poema, después de la inclusión en 1961 en la antología de Poesía Nueva en la República Argentina, en la revista Atlántica de Cádiz, dirigida por Juan Ramón Ripoll. Perdona. ¿Y José Manuel ni Juan Ramón? José Ramón. José Ramón. Te lo he dicho mal cuando siempre te lo digo bien, pero bueno, perdóname. Pues José Ramón fue quien editó en 1992 este poema, que no sé si lo has traído para leer, pero es que, bueno, de todas maneras está recogido en las obras completas. Hay un rasgo muy característico en la poesía de Studman, y es que no es la poesía que se ha escrito en España en los últimos años. No lo es en absoluto. Existe una confluencia de voces y la de Antonio Porquia también está, voces filtradas por la madurez del poeta. Considero que eso surgió de su larga estadía norteamericana y su dedicación a otra de sus pasiones, como hemos dicho, la ciencia. Y el mantenerse más solo de lo habitual en el reinicio de su creación poética. Conget estaba por allí y otros amigos. En Nueva York. Ya en Nueva York. En el Cervantes de Nueva York. Sí. Que hizo tanto bien Conget. Yo creo que no se le ha reconocido suficiente. En los poemas aparecen el erotismo y la muerte y la libertad. Y de repente se perfila una delicadeza salvaje que nos arrastra fuera del poema, que nos expulsa de todo lugar que no sea ese filtrado perturbador que es entonces la voz de Studman. La erudición, por supuesto, quedará reflejada en la composición poética y se encarna en una fuerte tendencia onírica, con escenas y escenografías visionarias. El surrealismo planea en especial en el primer tomo de sus obras completas, junto al humor y el amor a todas las artes. Y hay decenas de homenajes o dedicatorias y muchas citas de otros autores que acaban de conformar los libros. Es como, forma parte de un artefacto literario
que llama muchísimo la atención porque las notas, como no sé quién lo ha dicho, que casi son tan o más interesantes que los poemas, ¿no? Esto es una curiosidad a destacar, ¿no? Deseo señalar en primer lugar que la obra completa está dedicada a Margalida, su esposa y una reconocida científica. Además, encontramos a Nora Catelli, Bruno Montane-Krebs, Helga Krebs, Eduardo Mendoza, Enrique Vilamatas, Arnau Pons, Toni Clapés, Edgardo Dobri, José María Conjet, Carlos Edmundo de Ori, Ingeborg Bachmann, Ana María Moix, José Luis Jiménez Frontín, Pizarnik y muchas más. Homenajes a Borges, Celan, de Ori, otra vez, Porquia. Muchísimos, muchísimos. Lo cual explica la generosidad de Osías. Es muy infrecuente encontrar tantas dedicatorias, tantos homenajes, tantos agradecimientos, ¿no? Normalmente todo el mundo se esconde, como dice él mismo, las referencias, las cosas, lo que está casi plagiando por las esquinas, ¿no? Entonces es muy de agradecer. Otra característica sería que en una cantidad considerable de poemas aparecen palabras en otras lenguas, que esto es habitual, pero que especialmente en inglés, como es normal después de vivir 3 décadas allí. Y asoma tímida alguna en catalán, que supongo que es normal también después de los años que estás viviendo acá. Y es normal que el inglés prevalezca, claro que sí, y también es normal que cuando vuelva a escribir, escribas en castellano, porque para ti es un tiempo atemporal el que ha pasado. Siempre estabas ahí con la poesía. Y eso es lo importante, y eso se nota. Y eso lo convierte en un gran poeta. Nunca dejó la poesía, aunque no la escribiera. Ahí estaba. Por otra parte, lo que entrevemos en los poemas de Stundman no es la definición de algo, es su argumento, o sea, la historia inventada, aunque pueda partir de algún hecho real. Osías Stundman escribe acerca de la poesía, acerca de la lectura, por supuesto ha leído todos los libros, acerca de los poetas y las poetas, acerca de novelistas y dramaturgos, sobre ópera, músicos y música, sobre pintura, cine, en fin, todo. Escribe sobre un mundo delimitado que se transforma en ilimitado. Y su poética se convierte en una forma de estar en el mundo, o a la inversa. Su forma de estar en el mundo se convierte en su poética. Así dirá en el poema La página en blanco. El poema es el espacio más libre que podamos imaginar. Tendría que serlo, aunque muchas veces no lo es. Hay poetas que se encadenan con más saña que el más cruel verdugo. Poetas que eligen su modelo de yugo o bozal ceñido, a pesar de la libertad que ofrece el espacio del poema comenzado. Es como si no supieran lo que están haciendo, desorientados en su complacencia y su intriga palaciega. Ese es Stundman. Buenas noches. A mí me parece increíble estar sentado hoy aquí, en esta mesa, pues celebrando un homenaje a Osías Stundman, con ocasión de sus recién cumplidos 90 años. Y no precisamente porque no se lo merezca, que posee méritos de sobra para ello y para mucho más, sino porque no acabo de encajar su edad cronológica. Desde que nos conocimos hace ya casi medio siglo, por la intervención de 2 amigos que hay aquí, Javier y Concha, Javier Galeano y Concha de la Rosa, médicos también y amigos de Margarita y Osías, pues siempre
lo he tratado como a un joven maestro, sabio, vitalista, empeñado en escudriñar cada rincón de la naturaleza humana y los secretos que se esconden tras la mera racionalidad. Y a lo largo de diversos encuentros que hemos tenido pues, en todos estos años, en Nueva York, en Barcelona, en Cádiz, en Madrid, ¿no? Pues he tenido siempre la sensación de que no pasaban los años, al margen de los tópicos y de los cumplidos. Y es que en todo momento, Osías Stutzman, creo yo que ha conservado la mirada y la llama de una juventud que le induce a seguir descubriendo el mundo con un perenne asombro y una firme curiosidad por recorrer las múltiples bifurcaciones que le brindan esos descubrimientos, como a él le gustaría decir, el borgiano sendero del jardín, ¿no? De esas bifurcaciones, ¿no? Pero sobre todo, donde su juventud permanece y se renueva día a día, es en sus escritos poéticos, en sus notas, en la manera de abordar el poema, de cuestionarse la palabra, de inventar una lengua, de escribir en ella, hablarla incluso y llevar a cabo un ejercicio de libertad como pocas veces yo particularmente he visto en la poesía escrita en español. He seguido esa poesía desde que retomó la pluma de nuevo y antes, incluso antes de que fueran publicándose en sucesivas entregas que él me mandaba, ¿no? Hasta que he tenido el gran placer de contemplarla ahora reunida por la editorial Comba. Y es verdad que al releer la obra completa de un escritor, por muy familiarizado que se esté con ella, se alcanza otras alturas y se profundiza en otros aspectos que no se habían captado antes. Y debo decir que El mar de Bohemia, que es el segundo tomo de la poesía completa, escondía y sigue encerrando sorpresas inesperadas para mí, bien por la novedad, bien por las soluciones poéticas de su propuesta, bien por la unidad que éstas adquieren en el conjunto de la edición, al no tratarse solo de una recopilación de libros exentos. Sus poemas me parecen incluso más atrevidos y novedosos que los del primer volumen, más libérrimos aún, concebidos por encima de normas métricas y retóricas que impiden la expresión adaptada al ritmo interno del poeta, que tiene que ver más con su respiración natural que con las pautas de una pretendida melodía. Son poemas que responden a cierta atonalidad ordenada y envuelven al lector en una atmósfera sonora de la que poco a poco se va sintiendo cómplice. Y es curioso que el autor dice visualmente la estructura clásica. Cuando abrimos un libro de Osías Stutzman decimos, uy, esto es un soneto. 4, 4, 3 y 3. Uy, esto es un terceto encadenado. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pero si nos fijamos, ni los endecasílabos son endecasílabos, aunque él los separe, sino por medio de su encabalgamiento y de su respiración natural a la que nos hemos referido y por su propia voluntad, pues establece una prosodia absolutamente distinta, ¿no? A la que en principio nos plantea esa visualización. Es decir, esa distribución clásica de 14 o 17 versos, según le he escuchado alguna vez, es para ajustarse al decir
regular el poema sin posibilidad de que se alargue o se disuelva en su propia retórica. Así consigue, yo creo, una poesía desnuda, donde no existen fronteras entre lo razonable y la imaginación surreal. Dice él en un poema, el que escribe en primera persona, dice: yo me niego a la seducción retórica sin la respiración que da vida a cada verso. Esa es la única métrica real, sin bondad, sin artificio, ni mal aprendido. Podría pensarse, por otra parte, que la desnudez no es precisamente la principal característica de la poesía de Osías. Una poesía que nos zarandea, nos despierta, nos lleva de un sitio a otro, nos invita a traspasar el umbral de un laberinto lleno de imágenes, metáforas, voces, retazos de historias, referencias de terceros, indicadores aparentemente contradictorios que nos señalan no la salida al exterior, como si hubiésemos recorrido un juego de feria, sino nos señala el fondo de nuestro propio pensamiento en compañía continua del poeta. Poeta que no para de preguntarse y preguntarnos por la vida y la lengua más exacta para nombrarla. Sin embargo, todo este viaje responde a un afán de despojamiento, de lograr escuchar paradójicamente el eco del silencio, el primer aliento, el roce de la palabra antes de su fundación. Y no es esto desnudez en el sentido más barroco del término, encontrar la palabra exacta a través de un ordenado jardín verbal, porque yo creo que la poesía de Osías Stutman, sin adscribirse a la corriente neobarroca latinoamericana de finales del pasado siglo, recoge de aquella experiencia sus mejores aciertos a partir de su querido Lezama, que también ha leído, y se funde con la mejor herencia de la moderna lírica anglosajona, teniendo a la figura de T.S. Eliot como su mayor representante. Es Eliot, el de Tierra Baldía y el de los 4 cuartetos, en mayor grado, quien se renueva constantemente en nuestro poeta, tanto en el tono como en la dicción, e incluso en la preocupación de este último por la escritura como exploración de la memoria, lo que no significa que lo utilice como falsilla, sino como generador de un habla independiente que se desarrolla por su propia dinámica. Y sin entrar en nombres, no puedo dejar de mentar a John Ashbery, a quien Osías conoció y del que escoge su atractivo discurso en torno a las voces, donde la voz del poeta deja de ser literal, porque el poema es la voz de nadie, concepto eliotiano que nuestro Osías aplica con soltura y convicción, adoptándola naturalmente a una sugerente tradición híbrica no sometida a ningún ámbito idiomático como se ha leído aquí o se ha dicho aquí. Escribe en castellano porque le ha tocado escribir, pero es un escritor que supera los códigos lingüísticos, ¿no? Stutman hace de la palabra, el verso, el poema o el nombre, tema central de su escritura, no como ejercicio meramente metapoético ni juego caprichoso con el lenguaje, sino como necesidad de entender al mundo y al otro a través de su habla inventada.
dice un poema, trato de entender lo que no entiendo, lo que ya sabía y no sabía, lo que ella y yo aprendimos antes, recuperar que van perdidos en niebla diaria, bondad eterna, sin freno en su pasión ardiente ante la página tan escrita. En este hermoso poema titulado La boira, en catalán, el autor nos devuelve al laberinto al que me refería antes, tratando de entender la vida ante el escrito o a través de él. Para vislumbrarla tan solo se debe inventar una lengua que no hable, una lengua basada en el silencio que en su mudez descifre todo lo que la nuestra no es capaz. Decir lo indecible, tal como reza en el poema Impura Poesía, una lectura de abril. Decir lo indecible y lamer las gotas del tulipán. Qué hermosura, Osías. Porque ahora decir lo indecible es romper el silencio. Ese silencio bienhechor, novedoso que decís en su mentira y su presencia, cuando hablar es violar el único secreto que inaugura el poeta en su quehacer y su espera. Me detendría hablando de ese silencio roto, de esa otra palabra, aquella que nos contradice y nos dice al mismo tiempo, y que en la obra de Osías cobra un protagonismo lleno de alegría y deliberadamente contradictorio. Un silencio, y valga otra vez la contradicción, hablado, rico en palabras, sugerente, sensual, irónico y a veces erudito, como es el caso de su propio inventor. Un silencio que tras 30 años sin escribir, dice el poeta, le dicta palabras de recién nacido. Dice, y grande es la culpa del recién nacido, dice Trackle. Todo eso lo dice Osías, dice Trackle. Cuando se sueña con flores frescas, frías, atónitas, que envuelven la frente, que separa el agua fresca. Ahora son tiempos en que separar el agua es maravilla y asombro. Maravilla y asombro es lo que sentimos tus lectores, amigos y admiradores, cuando nos acercamos a tu persona, a tu entorno, a Margarita y a este mar de Bohemia que entre sus olas imaginadas dice de vos mucho más que silencia. Después de este aluvión amable, yo acá traje un poema normal para leer, pero creo que tendré que hacer otra cosa. Y es recordar un detalle que pasó desapercibido, es que en la revista Atlántica, después de haber dejado de escribir por un tiempo, que es lo primero que yo escribo para Atlántica, ¿te acordás cómo se llamaba?
7 teorías sobre la Esa novela. novela, exactamente. Yo una novela no, las leí, pero no tocaría una novela como creador porque me parece que es un sistema tan extremadamente iba a decir, rígido o anquilosado que estoy tranquilo sintiendo de que otras personas van a hacer ese tipo de trabajo y que yo no lo tenga que hacer. Y entonces lo de la poesía yo creo que me es de gran utilidad para vivir. Yo utilizo mucho las técnicas estas de separar al lector, como decía ahora se me ha ido la cabeza con el alemán, este poeta, autor de obras de teatro, de todo. Sí, No creo que no es Bertolt Brecht. No. No se refiere a Bertolt Brecht. Sí. Sí. ¿Berga? No se refiere a eso. Bueno, sea quien sea, voy a cambiar de tema. Toma, Berga. Cambiamos de tema. El poema que yo traje para leer se llama Poema didáctico inexplicable y tiene un epígrafe de Italo Svevo que dice: la vita è una malattia della storia. Della materia. La vita è una malattia della materia. De la materia, sí. Tengo que cambiarme las gafas, me parece. Y entonces voy a leer este poema porque creo que agrega una cosa que no. Bueno, se dijeron muchas cosas buenas. Dice así el poema: lo vi todo. Esa es una clave de la poesía. Viendo de ver, se es poeta desde niño. La visión es un arma tremenda, sea de niño o de viejo. Y también es así la visión, si la visión es fría o hirviente. Y el ver es ansia y es instrumento, porque es el único modo de formar una memoria. La memoria no es nuestra, pero es lo más parecido al propio pensar. La memoria recibida es nuestro don. Lo demás es el arte de bien combinar. Es querer volar sin alas y hundirse como piedras mentales en aguas desconocidas. Y lo contrario de eso es Ubu. Ubu es un personaje de Alfred Jarry, personaje muy importante. Sí, ahí está. Aquí estamos. Espera que. Sí, aquí está. Y lo contrario es Ubu leyendo una serenata a la luna, joven, frente a Málaga, en gallarda rima. Para salvar este violento mundo hay que traducir Ubu a todas las lenguas fogosas y conocidas. A la lengua de Eritrea, al vasco y al lituano, al tamil y al peruano, al serbio y al idioma de la Etiopía y a las lenguas y a la lengua norteamericana negra como el carbón y blanca como la nieve y al retumbante
lenguaje de Montenegro. Hay que enseñar a Ubú y a Faustrol, después les explico quién es Faustrol, en las esencias primarias que los niños aprenden fumando odas a leer su lengua con el padre Ubú ilustrado. Que imiten como monos y señores sus gestos y sus ruidos, y esos niños y niñas serán las grandes sartenes del futuro. Pero cuidado, esta cosa es arriesgada. Cuidado con estos juegos. La copia y la solapada envidia son instrumentos de esta opereta. Cuidado con los sexos y las palabras, Cuidado con los sexos y las palabras. No es nada fácil encontrar la diferencia y las sorpresas que nos acechan por doquier. Porque hay un idioma como el nebuloso inglés que no divide el universo en femenino, masculino y neutro. Y por eso inventan juegos con los sexos y creen que tenedor es más femenino que cuchillo. Fork and knife suenan diferente, pero es cosa del alma. Y los demás son complejas imágenes. Y ambos se pueden poner en las bocas tibias y los blancos ingleses se desesperan con esos juegos verbales, y las mujeres insultan a los hombres y los hombres a las mujeres. Y en la mente se atacan mutuamente. El ardor los separa y los vuelve a unir, y se vuelven a separar enfurecidos. Pero eso es cosa de su idioma. En otras lenguas no es así, pero la misma lucha es muy bien otra. Porque en francés, poêle es sartén femenina y es estufa o cocina o paño mortuorio de las pompas fúnebres en masculino. ¿Cuál es mejor? Sartén mortuorio que nos cocina vivos. Y en el complejo idioma alemán, el sol, Sonne, es femenino y la luna, Mond, es masculina. Una luna masculina es cosa incomprensible para muchos. Distrae y crea desorden. Pero la ambigua roja luna de Quevedo es real y andrógina en su cielo y su bandera. Y la razón es femenina en el hombre y en la mujer, pero el razonamiento no. Porque en alemán hay dos razones, una femenina, Vernunft, y otra masculina, Verstand. Y en el hebreo reseco, las partes del cuerpo que son dobles, ojos, piernas, senos y más, son femeninos, y las partes únicas, cabeza, boca, pecho y muchas otras en el hombre y la mujer, son masculinas. Y esto es un agudo problema, pero un problema para casi me cuesta leer un poquito. Para cavilar en voz muy baja sobre el género de nuestros sexos. Pero nunca lo hacemos, pues no nos produce gran ira y gran desorientación en este mundo. El escritor polaco
Gombrowicz. Dice en tono frío y disciplinado que su cuerpo no era del todo homogéneo, sino que algunas de sus partes no estaban todavía maduras. Esta es una cita directa de Gombrowicz. Pero con las palabras es aún peor. Las palabras son infinitas y eternas y nos confunden en su juego ambiguo, porque hay palabras con sexo y el sexo es masculino o femenino, y hay palabras neutras sin sexo y otras que no sabemos abarcar. Y esto ya creo que termina, o terminó, sí. Bueno. Bueno, creo que damos paso a la lectura, ¿no? Muchas gracias, Osías, gracias, Neus, José, Ramón y Edgardo. Damos paso ahora a la lectura de 5 poetas que van a leer obra de Osías. En este orden serán Mario Pera, Luciana Jazmín, Paul Sánchez, Crisal Rodríguez y Fernando García Moquia. Bueno, buenas noches. Primero agradecer y unirme al homenaje al poeta Osías Estudman. Agradecerle a Casa América de Cataluña por realizar el evento de homenaje, que creo que siempre es necesario y en este caso también es muy justo. Y agradecerle a la editorial Comba y bueno, por también invitarme a participar en esta velada. He elegido 2 poemas de Osías. El primero se titula La visita. Me reconozco en muchas cabezas. Veo ojos, cejas, ángulos de la boca, rara encrucijada en el cuerpo, cabellos, expresiones, líneas de carbón, colores, un despliegue de rasgos en las caras de armenios, italianos, mujeres, actores, argelinos, cantantes, gente buscando agua en el artesiano, la Cruz Roja, los lunares, en el rostro alegre y en el desesperado. Los encuentros casuales. A veces parece imposible que la otra o el otro no note mi ebullición. Los sonoros obstáculos son triviales y el resto es blanca ceguera. Los ojos no ven. Pienso que soy el humo en el disparo del fusil, el mundo vegetal volando por los aires. Busco a alguien llamado Ada, perdida en la lejana casa de reposo junto a un lago. Su cuello es suave, velvet es la palabra de terciopelo que describe su forma y su voz. Buscar agota, esperar cansa, recordar alivia sin curar. El frío se calienta y la patria desaparece hasta de la memoria. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Bueno, me uno a los agradecimientos a Casa América y a la editorial Comba por la invitación. Gracias también por vuestra compañía. Y voy a leer 2 poemas. El primero, La cena de Gombrowicz.
Hoy pinta peces de verde y los ofrece en la mesa. El pez ahumado es color de oro viejo, ahora verde esmeralda, y una imagen de la antigua cultura, mancillada por el escritor sin patria, nacido en el transatlántico marino, merecedor de escarnios y orgullos de una cultura prestada, actor y cantor. Excelso, sin modestia, ilustre representante de lo mejor de su nación, airado contra toda la ropa que deja de ser confortable. Su enojo es visible y verdadero, su provocación es valerosa, altruista, arrebatada de pasión. Usa los cubiertos de plata, ya sin limpiar, el pescado con cuchillo, el tenedor femenino, solitario en la diestra. Actor eterno y naturalista, es ahora dueño y señor terrestre de sus palabras y el mundo arrollador que sigue siempre a su lado, vaya donde vaya, vuelva o salga de viaje largo o corto, real o repensado. Este viajero no tiene arreglo, medita aguerrido y feroz, ataca, derrite construcciones, derriba a esos señores y señoras. Antes que puedan protestar ya están en el suelo, doloridos, amargadas ellas, sin chistera ellos, las enaguas albas enseñando las ligas, el pelo en desorden, transpirando, sacudidos y sacudidas por esas palabras del escritor que nunca leen ni leerán. Ofendidos y ofendidas para siempre, recitando la humanidad eterna, como si ese opaco ejemplo sirviera de linimiento curativo que alivia y altera, que ilumina y asombra con su nueva manera de observar la deformación sin piedad. Es la reina soberana, madre de la inmadurez. Dice serio que hablamos solo sobre lo aplastado y reseco, porque lo nuevo solo un silencio lo revela. El otro poema se titula La escritura. Escribo como un poseído automático, pero me niego a quebrantar el lenguaje. Solo permito las memorias exageradas, los recuerdos fingidos de un juego pueril, las infancias vertiginosas, las silbas, los antepasados, sonrientes en tropel, las visitas, los viajes sin fin y los gestos virginales con el aire en la boca. Quisiera prohibir todo lo demás, pero no puedo. Muchas gracias. Buenas noches. Reiterar los agradecimientos, Casa América, Comba, felicitar a Osías los 90 años, que sean 120. Yo he elegido 2 poemas que me han parecido juguetones. El primero se llama 3 poemas muy diferentes, escritos hace años, en una sola mañana de verano, frente al mar Mediterráneo. La huerta o el huerto humeante. Incendio en la huerta, el huerto encendido. Parece mentira, la huerta, el huerto. La húmeda tierra de la huerta de las legumbres y tomates arde asombrosa. La húmeda huerta ardiendo en ese huerto. Ajenas lenguas de fuego lamen sus frutos con amor, como destructivo amor de mala novela. Una pasión perdida. Ada atrae cosas desde lejos, guantes se pone ella, y en la casa vive con parasol abierto, esperando el momento, en invierno, con luna y sol a cada lado del cielo, y sufre de amor y tiembla de miedo, ahora descalza, recordando. Y yo digo, El peine ardiente. El peine fino en el fuego humea.
El peine de hierro en el fuego alisa el pelo rizado de la niña. Con gesto suave, esa mano mueve el peine de hierro hirviendo, y el pelo dócil se estira, y es ahora sorprendente tapiz, seda azulada sobre esa espalda marrón. El siguiente poema se llama La Oda en 2 estrofas de Théophile de Viau, traducida al castellano y con 4 estrofas nuevas escritas por el traductor, que es el autor. La Oda traducida. Un cuervo grazna ante mí, una sombra mortal ofusca mis miradas. 2 comadrejas y 2 zorros atraviesan el lugar por donde paso. Las patas le fallan a mi caballo, mi lacayo cae con el gran mal epiléptico. Oigo crujir al trueno, un espíritu se me aparece, oigo que Caronte me llama. Veo el centro de la tierra. Ese arroyo remonta en su cauce, un buey trepa al campanario. La sangre emana de una roca, un áspid se acopla con una osa en lo alto de una antigua torre. Una serpiente desgarra un buitre, el fuego arde dentro del hielo, el sol se ha vuelto negro. Veo que la luna va a caer, este árbol se ha salido de su lugar. Las 4 estrofas del traductor. Desde su campanario, el buey me dice: piensas demasiado rápido y por eso entiendes menos. Yo le contesto: eres como los hombres que hablan sin llevar a nadie en su interior. Me irrita la estupidez, tanto en bueyes como en hombres y mujeres. La vida ya no es tan fácil. Todo es igual, nada es mejor. ¿Qué clase de poeta eres que no sabes sus poemas de memoria? Vete a Rusia a aprender los par cœur, que es de memoria con el corazón. Salite volando del laberinto grotesque donde el Espriu mete a la Ariadna en 1935 y empezá a recitar para los 100.000, me dice el buey en buen castellano argentino porteño de Buenos Aires. Es más difícil desaprender que olvidar, y no sabemos cómo se hace, me dice con pausa mi cansado amigo del campanario. Cambia el mundo, me ordena. Más rápido que la máxima velocidad, así pensamos. Eso lo dice Foster Wallace, y es cierto. Y más lentos que la lentitud pasmosa, así hablamos o escribimos, una a una todas las palabras, como un oscuro rosario cristiano. Y el buey me cita Ungaretti, y ricordi un inutile infinito, ma soli e unite contro il mare. Los recuerdos un inútil infinito, pero solos y unidos contra el mar. Eso me lo dice a mí, que me alimento de recuerdos como sopa nutritiva que me hace pensar y escribir con gran lentitud. Eso me lo dice a mí que cabalgo al pelo sobre una terrible yegua doble, la desvariación de Ramón y el desolvido, el desoubli de Novarina. 2 musas que tanta derrota asestan sobre mis lomos. Son las que mezclan mis deseos con mis lecturas. Me desorientan y me tocan con sus manos húmedas, me desvarían, me enceguecen, me excitan y luego me abandonan. Son malas amantes esas 2 damas. Entre sí son amigas, conmigo son celosas. Crean la más falsa de las seguridades. Yo alimento a mi yegua doble con el trébol y el estragón, pero me lleva a donde quiere ella y no yo. Y poco cambia ya el mundo de la usura, que no es pecado sino virtud. Hola. Y gracias por todo esto, que es muy hermoso. Es una sorpresa para mí haberle descubierto. Muchas gracias a Comba y a Casa América, no solo como poeta, sino como bióloga. Estas son mis 2 elecciones, ha sido difícil. She sleeps.
Muchos miran y eso no es bueno. Se pierde la relación con lo que se mira cuando son muchos los que observan, los que miran para aprender. No todo lo que vemos o nos muestran lo podemos entender siempre. Hay metáforas fugitivas, incomprensibles. Nos movemos en lugares que comprendemos a medias, ansiosos. Ahora vivo en mis tiempos de barroco, siempre mirando hacia arriba o a otro espacio que no está a la altura de mi vista. Vivo en balcones con 2 o 3 techos, todos poblados de señoras y señores y paisajes con interiores, recodos y rincones donde debo mirar para aprender. Contemplar es pensar, contemplativo, sin tratar de entender. Pero veo demasiadas figuras ensimismadas en sus propios balcones y terrazas con 3 techos. Algunos adquieren posturas imposibles, en espacios escondidos o descubiertos, y sin pudor se doblan, incómodos. Piensan en el funcionamiento del mundo sin mirar ya a los demás. Su incomodidad se ve siempre. Han perdido su norte. Sus figuras humanas se esfuman, sus rostros son hoy los suelos de las habitaciones que pisamos. Vivimos en balcones que son rostros sin visión, que ya no pueden mirarnos. Ella duerme y yo la miro. Creo que llora en sus sueños y ríe y calla mirando lo que ve en esos sueños, en los balcones de esos sueños que no son suyos ni de nadie. Y como ni los propios científicos tenemos claro qué es el tiempo, probablemente no exista, no pasa nada si vuelvo a un poema que ya se ha dicho, un poema didáctico e inexplicable, porque esta fue mi segunda elección. A nadie le molesta que le den otro abrazo, ¿verdad? Cuidado con los sexos y las palabras. No es nada fácil encontrar las diferencias y las sorpresas que nos acechan por doquier, porque hay idiomas, como el nebuloso inglés, que no dividen el universo en femenino, masculino y neutro. Y por eso inventan juegos con los sexos y creen que tenedor es más femenino que cuchillo. Fork y knife suenan diferente. Pero eso es cosa del alma, y las almas son complejas. Y ambos se pueden poner en las bocas tibias, y los blancos ingleses se desesperan con esos juegos verbales, y las mujeres insultan a los hombres, y los hombres a las mujeres, y en la mente se atacan entre sí. El ardor los separa y los vuelve a unir, y se vuelven a separar, enfurecidos. Pero es cosa de su idioma. En otras lenguas no es así. Pero la misma lucha es muy otra. Gracias. Buenas noches. Gracias a Juan por la invitación. Gracias por regalarme estos libros maravillosos. Gracias a Osías por haberlo escrito. La verdad que ha sido una sorpresa para mí. Hace mucho tiempo no me reía tanto leyendo poesía, cosa que es muy rara, pero sucede con Osías. Voy a leer 2 poemas. El primero se llama Un juego magnífico. 1. ¿Por qué no hay más escritura, escultura, misivas, estuches, escurridizas sensaciones? La necesidad cotidiana desaparece y la escritura se ahoga. La única manera de aprender es la lectura sin texto,
la lisa escritura. Religare en nosotros como simplificar la lengua, que es instantánea sorpresa. La máquina de vapor, el caballo de vapor, desenfrenado en nuestro pecho, paisaje rural de verdes praderas, descansando en mis espaldas, sostenido por mis huesos como la escena de un teatro, bisturí, lupa de sueños del poeta rural. Es la transformación instantánea, la expresión de algo, una emoción, los paisajes, el centro. 2. Los objetos llueven del cielo. 83 lenguajes. Eso produce el riesgo y el resultado, el efecto y la eficacia. Como un sueño, todo llueve del cielo, las utopías, los silencios, el serio mirar es ver las calles, los ojos rojos, la reflexión o el reflejo, es la vanguardia japonesa en todo el universo indiferente. Violencias y desastres claros, Descartes desorientado en su cielo. ¿Qué tenemos delante? Piano fuerte, Into the Night, saltos de bailarín heroicos repetidos, la imagen del agotamiento. Cada uno camina como puede, dice, sin distracción, en la pradera. Con Bulgakov sentimos la sustancia como virtud. Moza Casadera. Vivo sentado sobre una serpiente en el pasto. Vigila mis sueños, el reptil. Es la esclava de Griselda, la reina de la cocaína, de nuca ceñida, la de las manos duras, la cochinchina, insuperable. Gracias. Ahora vienen los tangos, ¿no? Hay que disfrutarlo. Muchas gracias. Un lujo escuchar estos poemas de Osías en boca de los 5 poetas también. Ahora, para finalizar el acto, vamos a poner música y además muy del agrado de Osías con Sandra Reder y Nico Pérez. Disfrútenlo porque es lo último argentino que será gratis.
Ahora está. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Yo voy a decir que estoy feliz porque en la vida se me cruzaron dos personas que son fundamentales para mi vida, Margarita y Osías. Y prefiero cantar porque cuando hablo me emociono además. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Gracias. Los temas que haremos, los 3 temas que haremos, han sido pedidos por Margarita y por Osías. Y aquí va Cuartito Azul. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro
todo un señor desde esta tarde soy. Pero nada, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amor con alegría le canté. Aquí fue donde soy yo sola, madre mía, recitándome los versos de Chenier. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Nico Pérez en la guitarra. Y ahora sí, el último y especial pedido por mi querido Osías. Es un tema de Discépolo que hacía 20 años yo no cantaba. Y se lo dedico a todos aquellos que soñaron hace poco un país diferente para mi país. Así que estamos de luto. Parece que Cambalache sigue vigente. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados que va a haber ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición,
Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta Vicky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Si el que no llora no mama y el que no afana es un gil, dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata, o está fuera de la ley, la ley. Gracias a Bruno Montané, a Casa América. Gracias a Cristina Osorno y a vos, por supuesto, al editor de Comba. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Buenas noches. Gracias de nuevo. Hay una sorpresa y es que no se acaban aquí los productos argentinos gratuitos. Hoy el Consulado de Argentina en Barcelona ofrece en honor a Osías unas copas de vino. Y para los que quieran, además, eso no es gratuito, al fondo tienen los 2 tomos de las poesías completas de Osías. Gracias de nuevo.